Bienvenidos a Trading Academy, mi nombre es Moy Pulido y el día de hoy te quiero hacer una pregunta que probablemente va a resultar un poco incómoda. Terminó el Mundial, la fiesta más grande del mundo, y miles de familias mexicanas quedaron con una resaca que no precisamente fue de alcohol, sino una resaca financiera. Las reuniones familiares, la nueva pantalla, meses sin intereses, las idas a los restaurantes, las compras de boletos, quienes fueron al estadio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ¡pum! Llega el cierre del mes y te llega el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. ¿Te sonó familiar eso? Seguramente sí, porque el día de hoy te traigo datos duros, datos contundentes que de verdad te ponen a pensar. Te voy a enseñar el día de hoy, en los próximos 8 minutos, la estrategia que yo vengo usando desde hace 3 años para no volverme a quedar sin dinero nunca. Así es que vamos a empezar para que sepas cómo es que se lleva a cabo esa estrategia y no te vuelva a pasar lo que está pasando. El bolsillo desgastado. ¿Por qué la gente se queda sin dinero? Fíjate bien, aquí empiezan los datos duros. 6 de cada 10 mexicanos que fueron a partidos del Mundial usaron crédito y préstamo. La fuente, el periódico El Récord. 41% de los aficionados, según los datos de este estudio, gastaron más de 60,000 pesos en todas las festividades del Mundial. 43% reconoce que pudo endeudarse y complicar sus finanzas, según la fuente del Récord, también periodismo, y está ya también registrado que 7.75% creció el consumo con tarjetas de crédito. No es que la gente gane poco, es que gasta sin estrategia. Y eso es precisamente lo que te quiero enseñar. Porque no importa cuánto ganes, así sea el sueldo mínimo, tú puedes poner en práctica esta estrategia, y te lo digo por experiencia, porque precisamente hace 3 años, aunque no lo creas, yo no tenía trabajo, no tenía ingreso, y tuve que tomar un trabajo de sueldo mínimo, porque tengo hijos y mis hijos tienen que comer. Ya había vendido todas mis computadoras de mi despacho para darle de comer a mis hijos. Había pasado por un boquete financiero gigantesco y una situación personal de esas que les pasan a muy pocas personas en el mundo, que por supuesto no deseo que le pase a nadie. Y que no tiene que pasarte, para que yo pudiera replantear por completo toda mi estrategia financiera, y a partir de ahora hago mucho más con menos. Porque yo ganaba muchísimo más antes, incluso en 2015 ganaba 3 veces más de lo que gano hoy, por lo menos, o si no es que un poco más. Pero el día de hoy, ya con esta estrategia, no me vuelvo a quedar sin dinero. Y te prometo que hace 3 años que empecé con ese trabajo, cuando el sueldo mínimo estaba en 6,500 pesos, eran 350 pesos quincenales, sí o sí, disciplinadamente, ahorro y a inversión. Pero ahora te voy a mostrar más o menos cómo es esta estrategia, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo funcionan las familias en México? La mayoría de las familias en México, ¿cómo funcionamos? ¿Cómo funcionaba yo mismo incluso antes? Llega de ingreso, no importa lo que ganes también, porque así como ganas, gastas. Todo se gasta. Surge un imprevisto, ¿y qué pasa? Acudimos a las tarjetas de crédito. Entonces, ¿qué sucede? La deuda se acumula y los intereses te comen y para el siguiente ingreso. Entonces, es un ciclo vicioso, en donde empiezas cada vez más pobre. El círculo vicioso es que la mayoría vive apagando incendios financieros y cada mes vuelve a empezar esto una y otra vez. Entonces, ¿cómo lo hago? Muy bien, te había explicado. La regla del 10%. Mi regla de oro del 10%. Cuando tú tomes cualquier curso de educación financiera que tenga realmente valor, sea de una institución oficial o demás, te van a enseñar esta regla, y en cualquier lugar del mundo le enseñan, los grandes exponentes de las inversiones, que debes de apartar del 10 al 30% de tus ingresos antes de pagar absolutamente nada. Eso se aparta, no se toca, como si fuera un pago domiciliado, y después vives con el resto, con el otro 70 o 90%.
Mi estrategia y mi recomendación personal, sobre todo para las familias mexicanas, conociéndonos como somos de gastalones y de que no tenemos esa cultura, es 10% no más. Te voy a explicar por qué la regla de oro del 10% se va y se aparta sí o sí para ahorro e inversión. Como te comenté, hace 3 años yo empecé con esos 350 pesos a quincenales, apartaditos sí o sí, como regla de oro. Oye, Moy, pero es que las deudas primero, no, eso no funciona así. Es bien importante que tomes nota. Aunque tengas deudas, primero tomas tu 10%, por eso el 10% y no más, porque si tienes deudas, porque los mexicanos estamos acostumbrados a vivir de la deuda, entonces sí vas a ocupar otro porcentaje para destinarlo a deuda o a la estructura de deuda, pero eso ya lo hablaremos en otro programa. Y porque a veces he visto algunas personas que dicen, bueno, pero yo ahorita sí puedo meterle más, ahorita sí puedo, le voy a meter a 30 hasta el 50% este mes o esta quincena. Eso no es sustentable. Aquí lo importante es que sea completamente sustentable y que ese 10% no te afecte en tu vida diaria en lo absoluto. Créeme que el 10%, aunque ganes el sueldo mínimo, no te va a afectar. A lo mejor los primeros meses te vas a sentir muy apretado, muy ajustado, pero después vas a empezar a respirar porque eso que vas acumulado cada quincena te ayuda a tranquilizarte primero para tomar mejores decisiones y entonces todo empiece a fluir mucho mejor. Porque si crees en la energía y todo esto, si tú estás tranquilo y estás tomando decisiones con karma, no estás desesperado, optando desde la desesperación, como magia, el dinero empieza a fluir. Todo empieza a correr de mucho mejor manera. La idea es que vivas con el 90% restante. Que hace lo que sabes del sentido vivir con el 90% y solo destinar el 10% sí o sí, forzosamente, primero te pagas a ti. Primero ese 10% que no vas a ver en una larga temporada. A inversión y ahorro. Y con el 90% vives. Si no vas a comer carne los 7 días de la semana, lo vas a comer 4 días y los otros días vas a comer verduritas, vas a comer frijolitos o otra cosa, pero no va a pasar nada. Y esto solamente se fue una temporada. Porque poco a poco con el tiempo vas a empezar con esta regla, ahora sí, a hacer patrimonio, a acumular riqueza. Es así como lo hago. Por eso digo, mi regla del 10%, todo ingreso va a ahorro, inversión, sí o sí, 10%. Ahora, otra cosa que me funciona increíblemente y que te sugiero que hagas, no solamente es apartar ese 10%, sino un propósito sin saber en dónde lo voy a colocar. Ese 10%, como dijimos, es para ahorro o inversión. Debes de tener una parte de tu dinero, algo que le llaman... Todas las personas con los cursos te van a enseñar algo que a mí no me gusta del todo, que se llama o lo llaman fondo de emergencia. Y te voy a decir por qué no. Fondo de emergencia, pues luego por su nombre, suena a emergencia. Entonces, cuando tú le pones nombre a algo, ese algo va a ser utilizado para eso. Yo lo recompré y en mis cursos me enseñamos cómo fondo de liquidez, que es lo mismo que hace Warren Buffett. Cuando dicen, es que Warren Buffett tiene mucho dinero en efectivo, ¿sí? ¿Para qué? Para aprovechar las oportunidades. Entonces yo ya le cambié el sentido a ese fondo de emergencia que va a ser utilizado tarde o temprano para una emergencia como fondo de liquidez. Ese fondo de liquidez sí es un dinero que tienes disponible 24/7, pero lo tienes invertido. ¿Dónde lo vas a tener invertido? En las instituciones financieras como neobancos y sofipos, que tienen depósitos que te están dando intereses con pagos diarios y disponibilidad 24/7, ya sea en tus cuentas a la vista o en apartados. Y aquí viene lo interesante. Los famosos apartados son una forma maravillosa para gestionar tus finanzas. Para mí me es una cosa increíble. Utilizo y podría recomendar una que es Mercado Pago. Es mi favorita para gestión de finanzas personales. Si bien es cierto, ya no es la que ahorita da más intereses, sin embargo, todavía sigue siendo una de las que más está pagando intereses anualizado con pagos diarios. Pero lo que tiene Mercado Pago es que puedes ir haciendo apartados con un nombre y hasta una fotito coqueta para ciertas cosas. Por ejemplo, yo tengo apartados para mantenimiento del carro, para vacaciones, para gastos legales, para los hijos, educación o proyectos futuros. Por ejemplo, entre algunos otros, muebles, por ejemplo, si me quiero comprar algún mueble. Pero si te das cuenta, cada apartado tiene un objetivo.
Y la idea es que ese dinero cuando entra ahí no sale para ninguna otra cosa más que para eso. Si tú hubieras planeado para el mundial este gasto, no tuvieras tenido ningún problema ni se hubiera visto afectada tu economía en lo absoluto. La idea es que lo vayas juntando para cuando llegue la fecha del gasto, como por ejemplo vacaciones, yo hubiera puesto aquí para gastos del mundial, no iba a afectar en absolutamente nada mi ingreso. No hubiese tenido ni que tocar mi sueldo, ni tampoco utilizar la tarjeta de crédito. ¿Te das cuenta de la diferencia? Y esto se puede lograr porque yo lo hago y porque las instituciones financieras, casi todas las nuevas Sofipos y neobancos que están dando intereses, tienen esta parte de apartados. No todas les puedes poner un nombre y una clasificación como Mercado Pago. Habría que ver cuál te funciona mejor por los intereses, obviamente, porque estamos hablando que Mercado Pago ya de hoy está pagando el 12% anualizado con pagos diarios, pero por ejemplo Revolut o Didi están pagando el 15% anualizado, son 2% más. Entonces de repente te conviene más meter dinero en esas instituciones, pero algunas te permiten hacer apartados con nombre y otras no. Sin embargo, esto sí te lo sugiero porque esto es parte de la estrategia. Es como yo precisamente ahora no me quedo nunca sin dinero. Y por supuesto tengo otra parte que es el fondo de liquidez, donde estoy teniendo ese dinero en efectivo que en vez de llamarlo para una emergencia, lo tengo para aprovechar oportunidades en el mercado financiero, que es lo mismo que hace Warren Buffett, obviamente a escala, ¿no? Obviamente, pues, no sé si algún día pudiera llegar a niveles como Warren Buffett, pero por lo menos estoy replicando esa misma enseñanza. Entonces, si tú llevas a cabo esta estrategia, todo cambia. Porque si tú empiezas a ahorrar sin un propósito, para empezar debes de tener un propósito como ahorrar para la escuela de mis hijos, para una casa, para un coche, una bicicleta, una laptop, dependiendo de la edad que tengas y cuáles sean tus necesidades o tus objetivos. Para que sea consistente y ya luego apartas tu 10% de tus ingresos y lo vas dividiendo en esos apartados y vas viendo que además estos apartados están generando intereses, o sea, el dinero está trabajando todo el tiempo. No tienes un dinero que no esté trabajando. Si tu banco en la cuenta a la vista no te está generando nada, ¿para qué tienes el dinero ahí? Muévelo inmediatamente. Lo puedes hacer desde hoy mismo. Si bajas una aplicación financiera de estas, como Mercado Pago, como Revolut, como Didi Cuentas, no es que ya la tienes en el teléfono, porque por ejemplo, si tienes una cuenta de Mercado Libre, entonces por ende ya tienes Mercado Pago y no lo sabías. Eso se los digo porque muchas veces mis alumnos llegan así, no saben que ya tienen en sus teléfonos unas de las cuentas que más están pagando intereses y que son seguras, que son legales y que son reguladas. Entonces, lo puedes hacer desde hoy mismo y empezar a apartar. Y no más del 10% antes de terminar este segmento, porque cuando de repente utilizaste el 20, el 30%, ok, si ocupaste el 30% y iba a ser 30%, tienes que ajustar a vivir con el 70% sí o sí. Y eso es a lo mejor porque no tienes deudas, porque si tienes deudas no te lo sugiero. Ahí sí habría que utilizar otra estrategia, pero con el 10% es más que suficiente. Con eso es suficiente para vivir con el 90%. Porque de repente, ya le metí el 50% este mes y al final del mes te aseguro que sí o sí no te alcanzó y vas a tener que ir a sacar de tu fondo de liquidez o de tus inversiones donde ya las vayas teniendo diversificadas y vender. Y esa no es estrategia. Eso pierde por completo y rompe la continuidad. Ya no se vuelve algo sustentable. Es así que le vamos a dejar hasta aquí en este segmento y en el siguiente te quiero seguir hablando de datos que pues llaman la atención, que he estado investigando y que traje para ustedes de las economías familiares y cómo dejaron la situación del mundial. Así es que no te vayas, te esperamos en el siguiente segmento. Haz que tu futuro destaque en Grupo Colegio Mexiquense. Elige entre 25 licenciaturas, 12 maestrías o 2 doctorados y prepárate con instalaciones de vanguardia, simuladores de enfermería, sala de juicios orales y clínica de fisioterapia. Inscripciones abiertas. Da el siguiente paso hacia el éxito, porque recuerda que ser mexiquense es ser diferente. Es hora de Radar Financiero, en donde conectamos lo que pasa en la economía con tu bolsillo.
y el bolsillo de las familias mexicanas se está quedando sin dinero. El Mundial lo confirmó. Y los datos duros son estos. Porque el Mundial se esperaba que reactivara la economía. ¿Y qué creen? Eso no sucedió. Lo que dejó fue más bien deuda. Ahora lo podemos ver con datos duros. Miren, las ventas ANTAD, que son las ventas de las cadenas comerciales, conocidas también como ANTAD, en junio perdieron el 1.6%. Y ha sido el peor junio en 12 años, según los datos duros. Sin contar, obviamente, los de la pandemia. Ese fue de Economex. Todos los datos que a continuación les estoy dando son verificables hasta julio de 2026. Por ejemplo, también tuvimos que el promedio de la canasta básica urbana subió 3.9% anual a 4.888 pesos al mes. Eso es todavía mayor al índice de inflación oficial, que es del 3.4%. Y si vemos algunos otros datos, vamos a encontrar que los precios, por ejemplo, de la papa subió del 66.7%, el jitomate en promedio 19.4%, llegó a estar creo que el kilo a 60-70 pesos, o sea, era una locura. La canasta básica en general subió, como les comenté aquí arriba, 3.9% en comparación con el 3.4% de la inflación. Los gastos en restaurantes, cuando se esperaba que hubieran aumentado, bajaron 4.9%. Eso también es un dato que se puede verificar por Economex. 10.5% abajo los gastos en hoteles, todo esto durante el periodo del Mundial. Y el crédito al consumo aumentó a 1.96 billones de pesos, más del 7.5% real anual. O sea, como podemos ver, todo fue a la alza y a la baja a la alza. En cuanto a la deuda, aquí está la explicación. Y en cuanto a la economía, en vez de que se reactivara, se vio afectada. Y esto porque es porque por falta de planeación, digamos que la gente reaccionó ante las emociones. Y eso es lo que pasa. Por la emoción del Mundial, nosotros empezamos a gastar en automático y decimos, ya después vemos cómo lo pago. Y entonces empezamos a usar, como comentamos en el segmento anterior, dinero que tenemos destinado para la renta o para las escuelas de los niños, peor aún hasta para la comida. O usamos la tarjeta de crédito y decimos, ya después veo cómo le hago. Ese es el problema de la mala educación financiera que tenemos las familias mexicanas. Pero la buena noticia es que eso se puede revertir con hechos. Al menos en mi familia eso ya lo está pasando. Como les dije, ya demostré en los 3 últimos años cómo estoy reorganizando por completo mi vida financiera y cómo estoy haciendo mucho más con menos. Porque si antes, en 2015, que fue mi mejor año, como ganaba, gastaba, no tenía nada. Realmente no estaba haciendo un patrimonio, porque todo me lo gastaba. El día de hoy empiezo a dormir tranquilo porque yo empiezo a hacer patrimonio y algo para dejarles pues a mis hijos o a los míos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver un poquito más. Como les dije, el Mundial no movió la aguja. El bolsillo ya venía desgastado. Las familias ya venían gastadas. No hubo una planeación y por supuesto tampoco existe una estrategia. Entonces el consumo se sostiene con deuda, tarjetazo de crédito, no con ingresos reales. 48% buscaría, según un estudio de la fuente del CEO, 48% buscaría ingresos extras para pagar los gastos del Mundial. O sea, como les comentaba, pues ya lo hice por la emoción, sí puedo, y vamos a pedir otra copita en el restaurante para pasárnoslas a gusto, y cuando llega la cuenta, túmbate, ¿no? ¿De dónde son 2-3 mil pesos y solo me tomé 2 copas o 3? Porque los gastos así estaban en los restaurantes. El crédito no es malo, pero el crédito hay que saberlo usar para bien. Es decir, el crédito se debe utilizar para apalancarnos sobre todo para las cuestiones de negocio. Si tu negocio necesitas algo que en el momento no tienes para comprarlo, una forma inteligente de hacerlo es comprar un equipo, por ejemplo, una computadora a meses sin intereses, aunque tengas el dinero en efectivo, y te voy a decir por qué. Cualquier otro día, bueno, si lo tengo en efectivo, pues lo pago en efectivo. Ahí es cuando entra el crédito inteligente.
Si tengo crédito en mi tarjeta de crédito y necesito algo para el negocio, en vez de sacarle mi fondo de liquidez, que se acuerdan que vimos en el segmento anterior, que tengo trabajando ese dinero, tengo para la computadora, pero mejor la saco a crédito a meses sin intereses y con ese fondo de liquidez solo voy pagando puntualmente la mensualidad y entonces no le pago un solo quinto de intereses a la institución financiera y sigo trabajando en mi apartado o fondo de liquidez ese dinero. Esa es la forma inteligente en la que puedes utilizar el crédito. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tiene el sistema de bolsas? El que tuvo un sistema de bolsas apartadas vivió en mundial sin deuda. Pero no creo que esto haya pasado, porque la verdad es que la mayoría de las familias mexicanas no tenemos una educación financiera, no porque sea nuestra culpa, sino porque nuestros programas de estudio no lo contemplan. No es como en Estados Unidos, que sí, ahí la cultura es distinta, pero eso se puede revertir. Para eso existen estos programas, para eso existen instituciones como la nuestra, como Young Traders Academy, y ahora Young Traders puede llegar a ti a través de Trading Academy. Si no puedes venir, pues si puedes venir a una clase, pues adelante, bienvenido, conócenos, porque entonces sí vas a poder hacer un cambio real en tu vida y en la de tu familia. Y pues yo creo que muchos de nuestros exalumnos serán el mejor testimonio de ello. Pero de que se puede, se puede. Es una realidad, está pasando, no solamente conmigo, sino con otras familias, y lo estamos replicando cada vez más. ¿Cuál es el reto hoy entonces? Primero, ya lo dijimos en el segmento pasado, sí o sí, tú mismo, hoy mismo puedes ir a tu teléfono, si no es que ya la tienes, Mercado Pago o Didi Card, abre tu cuenta y empieza a trasladar tu dinero ahí para que empiece a trabajar. Y de preferencia, si abriste Mercado Pago, haz luego tus apartados. Empieza con lo que sea, así sean 100 pesos, pero voy a empezar a apartar, como Moy dijo, 100 pesos para la computadora que necesito, o para mis vacaciones, o como hago yo, para el mantenimiento del carro, porque el carro necesita mantenimiento. La idea es que cuando llegue el día en el que voy a pagar el mantenimiento, no voy a tocar ni la tarjeta de crédito, ni mi ingreso, ni mi sueldo. Mi sueldo, el 90% de mi sueldo ya sabemos que va a servir para cubrir las necesidades. Entonces, con ese 10% que ya estuve apartando mes con mes, ya tengo, porque yo así lo hago cada vez que hay que verificar el carro, que hay que pagar tenencia o que hay que hacerle el servicio, ya no toco el dinero de mi sueldo ni la tarjeta de crédito. Para lo único que he utilizado la tarjeta de crédito últimamente, en el caso mío, es un ejemplo, es para pagar las pautas de en redes sociales, para los anuncios de Trading Academy, de Young Traders más bien, y para comprar una computadora, por ejemplo. Pero es para el negocio, ¿me explico? Sí tengo el efectivo, pero yo voy pagando a tiempo mi tarjeta de crédito para mantener dos cosas: buen historial y no pagar nada de intereses. Eso es usar un crédito de forma inteligente. Entonces, crea tu primera bolsa o tu primer apartado, 1 o 2 o 3 de una vez, los más importantes. Aunque le vayas aventando de a 100 pesos o de 50 pesos a cada uno, créeme que si lo haces consistentemente cada quincena o cada que recibes ingreso, tu mente va a empezar a cambiar y entonces vas a empezar a tomar decisiones con mucho más calma. O para tu fondo de liquidez, para el fondo de liquidez, no fondo de emergencia. Yo sé que todo el mundo enseña, así está puesto en los cursos, fondo de emergencia. ¿Para qué fondo de emergencia? Por ejemplo, alguien dice por ahí, si tú tienes un arma en tu casa, tarde o temprano vas a terminar usándola para algo. Entonces, si tú tienes un fondo de liquidez de emergencia, tarde o temprano lo vas a terminar ocupando para una emergencia. Entonces, mentalmente, energéticamente lo bloqueamos. Es fondo de liquidez, es fondo de oportunidades. Como Warren Buffett, para las buenas oportunidades al momento de que el mercado está a la baja. ¿Cómo hacerlo muy? Eso ya lo vamos a ir viendo próximamente en las siguientes clases. Estamos ahorita avanzando en la serie de blockchain y cripto. También se puede hacer con blockchain y cripto en su momento, aprovechar las buenas oportunidades. Y número 3, aparta sí o sí el 10% de tu ingreso antes de gastarlo, como si fuera un gasto domiciliado, como si fuera un gasto obligado, que ya sabes que sí o sí se va. Hay algunas aplicaciones que te permiten ya apartarlo en automático.
Revisa la que vayas a bajar si lo tienen. Cuando recibas la quincena, si eres una persona asalariada, en automático te lo va a apartar. Si no, hazlo manualmente, antes de pagar nada. ¿De acuerdo? Tu meta en 3 meses de gastos de fondo de liquidez completo. Tu fondo de liquidez en general debería de cubrir 3 meses de tus gastos. Así te lo enseñan casi cualquier curso de educación financiera formal. Sin embargo, yo le cambié, ya saben, en vez de fondo de emergencia, fondo de liquidez. Es la única diferencia, pero en realidad es lo mismo. Incluso, como les dije, todo esto es verificable. Aquí están las fuentes también, van a aparecer en pantalla cuando aparezca la presentación. Entonces, finalmente, el dinero no se trata de cuánto entra, sino de cuánto organizas antes de que salga. Como ya les dije, organizado ese dinero no sale en los apartados o en las famosas bolsas, de acuerdo a nuestra estrategia, no sale de ahí si no es para ese objetivo. Y vas a ver cómo las cosas cambian. Si tú te disciplinas, no es lo posible, yo lo estoy haciendo. Y si yo lo estoy haciendo, cualquiera puede. Solamente es querer. Y si tú estás viendo este programa es porque te gusta el dinero, entiendes el dinero y quieres que te vaya mejor. No es tu culpa que no te vaya bien, la culpa es del sistema financiero. Yo aprendí a golpes y trancazos, pero ahora te estamos facilitando este aprendizaje a través de estas cápsulas informativas y educativas para que aproveches y te apalaques de ello. Así es que te recuerdo mi nombre, soy Moy Pulido, educador financiero, soy el director de John Traders Academy y conductor de Trading Academy en Sinergia TV. Así es que espero que te haya servido esta información. Si todavía no nos sigues, síguenos ahora, dale me gusta, comparte la información con él y que sepas que le va a servir. Y nos seguimos viendo en los siguientes capítulos y ahora sí retomaremos seguramente la serie si es que no vemos que existe algo muy importante que tenemos que ver con lo del mundial en el siguiente capítulo. Muchas gracias y hasta luego.